¿Hola? ¿Se me escucha? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien al otro lado del micrófono? Hola, hola. ¿Alguien me responde? Sí. Vale. Ya veo una persona que está en el coche yendo al trabajo. Está conduciendo, muy bien. Espero que tenga una buena jornada. Sí, veo a otra persona que está en el gimnasio escuchándome con los cascos. Ah, muy bien. Métele peso. Hola. Sí, veo a otra persona que está por el campo caminando. ¡Wow, qué vistas! ¡Qué suerte tienes! Me alegra de hacerte compañía en este paseo. ¡Oh, qué bonito! También veo una familia que me está escuchando con los niños. ¡Hala! Es que estas cosas me emocionan. Bueno, ya veo que estamos todos, así que empecemos con el programa. Bienvenidos amigos y amigas a Historia con el Móvil. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y tengo con este podcast dos pretensiones, dos objetivos. El primero de ellos, traerte episodios de la historia que te ayuden a entender la realidad. Y el segundo de ellos, y importantísimo, entretenerte, hacerte pasar un buen rato. Ese objetivo no me digan que no es importante. Bueno, a ver, me han dicho que todavía no tienes mi libro Buscando Utopía. No lo entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza que estás escuchando el podcast sin haber conseguido mi libro Buscando Utopía. Un libro en el que repasamos los episodios de la historia en el que el hombre ha construido grandes sociedades que casi podríamos calificar de utópicas y de las que podremos extraer lecciones muy valiosas para la actualidad. Bueno, hoy traemos un episodio que me vuelve loco. Me encanta este episodio, me vuelve loco, y es que ustedes saben que yo soy un humanista convencido. Soy fan forofo y admirador del ser humano. Considero que el ser humano es la creación más hermosa, bella y perfecta, ya sea de la naturaleza o de Dios o de lo que ustedes quieran. Me encanta estudiar todo lo que atañe al ser humano. Y hoy vamos a estudiar y explicar uno de sus episodios más fascinantes y del que poco o nada se habla. Vamos a hablar de cómo el hombre sale de África y conquista el mundo. Cómo ese animal tan débil. Somos el animal más débil de la naturaleza. Somos el animal menos adaptado al medio natural. Es que no podemos hacerle competencia a ningún animal, cualquier bicho está más adaptado al medio natural que nosotros. ¿Y cómo es que nosotros entonces hemos conseguido sobrevivir durante cientos de miles de años o millones de años? Bueno, pues gracias a que hemos desarrollado otras estrategias evolutivas. Por ejemplo, hemos desarrollado el pensamiento, hemos desarrollado el lenguaje, etcétera. Ya saben, esto lo hemos explicado en otros episodios, que el lenguaje probablemente fue una estrategia defensiva en la naturaleza para sobrevivir. Hay dos teorías. Dicen que una teoría dice que el lenguaje nace como una necesidad, atención, de chismorrear. Conforme las tribus se iban haciendo más grandes y más complejas, había una necesidad de chismorrear y empezar a decirle al compañero: oye, ¿sabes que fulanito salía con el otro? ¿Sabes que menganito salía con el otro? Tal. Y hoy otra teoría, atención, que no es incompatible con la anterior, que dice que el lenguaje nació para, para sobrevivir, porque gracias a que nos podemos comunicar, yo te puedo decir a ti, al compañero de la tribu: oye, por allí, por ese camino, hay una fuente de agua, por allí viene un tigre a atacarnos, por aquí me han dicho que hay un refugio. Y eso, el lenguaje pudo ser una estrategia que nos ayudase a sobrevivir en la naturaleza. Entonces, vamos a hablar de la salida de África. Hubo varias salidas de África. La que a nosotros más nos importa es la última, la del Homo sapiens, pero anteriormente ya hubo otros grupos humanos que salieron de África. Sobre todo, el que más nos importa es el del Homo erectus. El Homo erectus nace hace 1,9 millones de años y es famoso, entre otras cosas, como su nombre indica, porque camina completamente erguido, porque seguramente fue el primero en usar el fuego y también porque fue el primero en salir de África. Y salió de África y conquistó Asia y conquistó Europa. Y allá en Asia, el Homo erectus fue evolucionando y evolucionó a otra especie que llamamos denisovanos y a otra especie más que llamamos el Homo floresiensis. Y llegó a Europa. Y el Homo erectus también evolucionó a otra famosísima especie y entrañable que es el Homo neanderthalensis. Así que el Homo erectus nace hace 1,9 millones de años, pero hace 1,5 millones de años aproximadamente
sale de África y ya conquista Asia y conquista Europa. Pero el Homo erectus, que se quedó en África, sigue evolucionando y hará unos 300.000 años evoluciona a otra nueva especie, a un tal Homo sapiens. El Homo sapiens nace en torno a hace unos 300.000, 200.000 años. Parece que nace en Etiopía, aunque recientemente Marruecos también le disputa el lugar de origen, ¿de acuerdo? En este caso vamos a centrarnos en Etiopía. El Homo sapiens más antiguo se descubre en 1967 en el Valle del Omo. Por cierto, esto ya lo hemos dicho en otro episodio. ¿Qué arqueólogo descubre al Homo sapiens más antiguo en el Valle del Omo? ¿Qué arqueólogo lo descubre? Si estás estudiando oposiciones debes de saberlo. Si estás estudiando oposiciones, tienes que saber qué arqueólogo descubre al Homo sapiens más antiguo, que además es familia de otro arqueólogo famoso. Estamos hablando del gran Richard Leakey, ¿de acuerdo? Entonces, el Homo sapiens nace, parece ser, vamos a decir, unos 200.000 años en la actual Etiopía. Y hará unos 100.000 años, el Homo sapiens, distintos grupos de Homo sapiens salen de África. Repito, hará unos 100.000 años, distintos Homo sapiens salen de África. Y ahí vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué el Homo sapiens sale de África? Bueno, pues hay distintas teorías. Hay quien dice que fue por un cambio climático. Ustedes ya saben que en la Tierra hay periodos de glaciación. Y esos periodos de glaciación duran unos 100.000 años. La última glaciación fue la glaciación de Würm. Y abarca, atención, los siguientes años. La glaciación de Würm empezó hace 110.000 años y termina hace unos 10.000 años. Y atención, aquí va una pregunta. Hemos dicho que la glaciación de Würm termina hace unos 10.000 años. ¿Qué pasó en la humanidad hace unos 10.000 años? Aquí va la pregunta, repito. ¿Qué pasó en la humanidad hace unos 10.000 años? Por cierto, no lo he dicho en el podcast, estoy en directo en Instagram. Espero que alguien del chat me responda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gente del chat de Instagram? ¿Qué pasó en la humanidad hará aproximadamente unos 10.000 años? Voy a dar una pista muy importante. Muy bien, ya lo han dicho por aquí. En el chat ya lo han dicho, efectivamente. Aproximadamente hace unos 10.000 años se descubre la agricultura. Y seguramente el descubrimiento de la agricultura, muy bien, Cristina también lo está diciendo, seguramente el descubrimiento de la agricultura está unido a ese cambio climático. Se produce, se va terminando la glaciación, empiezan a subir las temperaturas y eso es probablemente lo que provocó que se descubriese la agricultura, o más que se descubriese, que se empezase a utilizar. Porque ya está aceptado que en el Paleolítico el hombre ya conocía la agricultura, pero no la practicaba porque no le interesaba. No le interesaba, era mucho más cómodo cazar y recolectar que estar trabajando el campo. Llevaba una vida mucho más cómoda el hombre del Paleolítico. El del Neolítico las pasó canutas trabajando en el campo. Pero ese cambio climático forzó o provocó que el ser humano se adaptase y empezase a trabajar la agricultura. Entonces hemos dicho, repito, hemos dicho que la última glaciación, que es la glaciación de Würm, empieza hace unos 110.000 años y termina ahora unos 10.000 años. Y cada glaciación puede durar unos 100.000 años. Y entre glaciación y glaciación hay periodos interglaciales. Ahora mismo estamos en un periodo interglacial, lo que podemos suponer que dentro de unos miles de años, no sabemos cuándo, probablemente empiece otro periodo glacial. ¿Vale? Y en ese periodo glacial, no hace falta que lo explique, bueno, pues la Tierra, sobre todo el hemisferio norte, sobre todo, excepto los lugares que están entre los trópicos, bueno, pues suben las temperaturas, se congelan, etcétera, ¿vale? Pero decía que entre glaciación y glaciación tenemos periodos interglaciales como el que estamos viviendo ahora. Entonces, si hemos dicho que la glaciación de Würm empieza hace unos 110.000 años, es que anteriormente hubo un periodo interglacial. Y ese periodo interglacial anterior a la glaciación de Würm, pues pudo durar 40.000 años. Y es quizá en ese periodo interglacial cuando el hombre empieza a salir de África. Antes de la glaciación de Würm, en el anterior periodo interglacial, que vivió la humanidad, seguramente el ser humano salió de África. ¿Por qué? Pues quizá si surgieron desiertos
esas tribus fueron empujadas al norte. Si surgieron desiertos, quizá los grandes animales tuvieron que emigrar al norte y eso hizo que las tribus tuviesen que ir detrás de los grandes animales. Probablemente ese fuese el motivo, que ese periodo interglacial provocase el surgimiento de desiertos y que las tribus tuviesen que salir al norte para buscar recursos. Esta es una explicación. Otra explicación que explica la salida del hombre de África, el crecimiento demográfico. Vamos a ver, si han escuchado los anteriores episodios en los que hemos hablado de la evolución, ya hemos estudiado que en el Valle del Rift, en el este de África, es donde tienen lugar, donde nacen pues todos nuestros antepasados, los distintos tipos de Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, etcétera, etcétera. Y todos estos seres humanos, todos estos humanos, que todos ellos eran humanos, no es que se extinguían, no es que los Australopithecus un día deja de existir, entonces existe el Homo habilis. No. Todos estos grupos humanos convivían, llegaron a cohabitar en el mismo territorio. Todas estas tribus de humanos cohabitaban en el mismo territorio, ¿vale? En aquella época, pues a lo mejor sí tenía sentido hablar de razas. Esto sí que eran distintas razas humanas. Hoy día, los 8.000 millones de habitantes de la Tierra somos Homo sapiens sapiens. Hoy día no es correcto hablar de raza humana. No es que no sea políticamente correcto, es que no es correcto. Los 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra somos Homo sapiens sapiens y luego podríamos hablar de etnias. Eso es distinto, eso ya sí sería más correcto. Pero no es correcto en la actualidad hablar de raza negra, raza asiática, raza blanca. No es correcto, todos somos Homo sapiens sapiens. Pero miren, en la época esta de la que estamos hablando, en aquella época a lo mejor sí tenía un sentido hablar de razas humanas. Entonces decía que una aplicación que hiciese que el ser humano saliese de África es el crecimiento demográfico. O sea, imagínense, hace 200.000, 300.000 años, había un montón de tribus humanas deambulando por el Valle del Rift, cada tribu perteneciente a una especie distinta, y a lo mejor estaban agotando los recursos. Y a lo mejor ese agotamiento de los recursos hizo que las distintas tribus humanas que quedasen tuviesen que salir de África. Esta es una posible explicación y tiene todo el sentido del mundo. A ver, el Valle del Rift, ostras, es grande, no sé si eran, no recuerdo ahora si eran 4.000 kilómetros de largo, pero bueno, incluso por grande que sea, si la humanidad llevaba ya ahí como 3-4 millones de años, o sea, es que la humanidad ya llevaba en el Valle del Rift como 3-4 millones de años, necesariamente, a lo mejor aquello se estaba quedando pequeño y había que irse al norte. Otra explicación que explica que el hombre saliese de África, que el Homo sapiens saliese de África, esta me parece interesantísima. La curiosidad. La curiosidad. Esto es una característica propia del Homo sapiens sapiens que no tiene otro animal. El ser humano siempre se está preguntando qué hay más allá. ¿Qué hay más allá? Que se lo digan a los que escuchan este podcast, ¿verdad? Que nos lo digan a nosotros. La curiosidad es algo que llevamos innato, siempre queremos saber un poquito más de las cosas. Y probablemente aquellos Homo sapiens de hace 100.000 años se preguntaban, ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Y una cuarta teoría que yo me planteo y que no he leído en ningún sitio, vamos a ver si me siguen. Ya hemos dicho que 1,5 millones de años antes que esta salida del Homo sapiens de la que estamos hablando, ya otros grupos humanos salieron de África, principalmente el Homo erectus. Y atención, ¿es posible, me pregunto, que algún grupo humano saliese de África y que los descendientes de esa tribu, generaciones y generaciones después, volviesen a África y le contasen a los que allí estaban, oye, que si salís de este continente, que si vais más al norte, podréis encontrar un mundo lleno de recursos, lleno de grandes animales, lleno de recursos de animales para cazar. ¿Pudo pasar eso? ¿Pudo haber comunicaciones entre tribus? Estoy planteando la posibilidad de que existiese como un Marco Polo del Paleolítico. ¿Pudo existir una especie de Marco Polo que allí en el Valle del Rift saliese de África, volviese y contase a los que estaban allí en Etiopía, a esos primeros Homo sapiens, y les dijese, oye, que más al norte hay un mundo lleno de recursos, salid de aquí? Ya existía el lenguaje, ya podían comunicarse entre sí. La cuestión es
El lenguaje existía, pero si dos tribus se encontraban ocasionalmente, si esas dos tribus, ¿cómo se comunicaban? Eso no lo vamos a saber en la vida. Pero si adelantamos miles de años en el tiempo, si observamos, allá hace unos 30.000 años, hace unos 20.000 años, que por Europa tribus paleolíticas muy distantes en el espacio, por ejemplo, están haciendo Venus paleolíticas, hacen el mismo tipo de figurillas. ¿Alguna comunicación tuvo que haber, aunque sea indirecta, de una tribu que se lo dice a otra, que se lo dice a otra, que se lo dice a otra, que se lo dice a otra? Porque si tribus tan distantes en el espacio están haciendo lo mismo, alguna forma de comunicación había. Yo me pregunto si todavía más atrás, estamos hace 100.000 años, están esos Homo sapiens allí en Etiopía y un humano llega un humano extraño que viene del norte y es que resulta que venía de Asia y les dice, oye, que más al norte tenéis grandes animales para cazar, ¿qué hacéis aquí? ¿Pudo pasar eso? No lo sé. O sea, no lo sé. Es una hipótesis y esto es lo fascinante de la historia, que nunca vamos a corroborar, porque esto es imposible. O sea, además, ¿cómo lo vamos a descubrir? No se puede. Entonces, estas son las 4 posibilidades por las que los Homo sapiens hace unos 100.000 años decidieron dejar salir de África y conquistar el mundo. Un cambio climático, presión demográfica, curiosidad, comunicación entre tribus, o quizá es una combinación de todas ellas. A lo mejor la salida de África es una combinación de todas estas explicaciones que he dicho. La historia, los fenómenos sociales son complejos y nunca hay una sola causa. Normalmente no suele haber una causa. Normalmente estos fenómenos son multicausales. Entonces, hemos dicho que hará unos 100.000 años los primeros grupos humanos, los primeros Homo sapiens salen de África. ¿Y dónde tenemos los primeros yacimientos de Homo sapiens fuera de África? Bueno, pues lo primero que nos encontramos fuera de África, tenemos Próximo Oriente y los primeros yacimientos localizados los tenemos en Israel. Tenemos en Israel una cueva que es la cueva de Skul, la cueva de Kazze, la cueva de Mislilla, y en todas ellas encontramos restos de Homo sapiens que parece ser acabarían de salir de África. Y conforme estos humanos se van expandiendo por el mundo, pues se van adaptando, se van produciendo adaptaciones genéticas a los distintos lugares. La adaptación genética que más conocemos y en la que todos estamos pensando es el color de la piel. Conforme los humanos se van yendo más y más al norte, su piel se va haciendo más clara. ¿Para qué? Para poder sintetizar la vitamina D. Para poder sintetizar la vitamina D que nos vienen de los rayos solares. Otra adaptación es la que se produce en las poblaciones que viven en la alta montaña, ya que en la alta montaña, como puede ser, por ejemplo, en la meseta del Tíbet, hay poco oxígeno, los cuerpos que están allí viviendo se adaptan y eso influye en una menor estatura. Otra adaptación genética, por ejemplo, sería la tolerancia a la lactosa. Hay poblaciones que no toleran la lactosa después de la infancia y, sin embargo, hay poblaciones como en el norte de Europa que sí son tolerantes a la lactosa y pueden tomar productos lácteos aún de adultos. Y bueno, el Homo sapiens sale de África, llega a Asia, llega a Europa y no está solo. No está solo, allí se encuentra otro humano. Ya hemos dicho que los Homo erectus habían llegado antes y en aquellos territorios los Homo erectus evolucionan. Y por Europa evolucionan a otro ser humano que llamaremos Homo neanderthalensis, y por Siberia evolucionan a otro ser humano que llamamos denisovanos. Y esto ha sido otro de los grandes misterios a lo largo de la historia. ¿Pudo el Homo sapiens mezclarse con aquellos seres humanos, con el neandertal y los denisovanos? Bueno, pues parece ser que sí. Parece ser que sí hubo cruce genético, por un lado con los neandertales y por otro lado con los denisovanos. Del Homo neanderthalensis ya sabemos que misteriosamente se extingue hará unos 30.000, 40.000 años. Queda como otra enigma de la historia es si al Homo neanderthalensis, si su causa de la extinción fue el Homo sapiens. ¿Pudo el Homo sapiens acabar con el neanderthalensis? Quizá no se ha adaptado a los cambios climáticos, quizá hubo una gran pandemia, no lo sabemos, habrá que dedicarle un episodio a este tema. Otro gran cambio que se produce es que cuando los Homo sapiens van saliendo de África, pues allá donde van terminan con los grandes animales. O sea, piensen lo siguiente, en África tenemos hasta la actualidad grandes animales viviendo en la naturaleza. ¿Cómo puede ser que en África, el lugar precisamente de donde nacen los hombres,
allí todavía existen grandes animales en la naturaleza, y fuera de África no existen, o casi no existen grandes animales en la naturaleza, porque el hombre los caza. El hombre los caza y termina con ellos. ¿Y por qué en África? Y en África, ¿por qué no los cazaba? ¿Qué pasaba? Pues resulta que como el hombre nace en África, desde hace 3, 4, 5, 6 millones de años, hace unos 5 o 6 millones de años, los grandes animales están ya acostumbrados a ellos y desarrollan un instinto protector contra los hombres. De manera que esos grandes animales ya han desarrollado ese instinto, de manera que cuando ven una tribu a lo lejos salen corriendo. No se fían de ellos, que aunque sean pequeñitos y delgaditos y débiles, lo mejor es huir de ellos. Así que en África los grandes animales aprenden, bueno, ni siquiera aprenden, lo tienen como un instinto protector heredado de sus ancestros, que de los humanos hay que huir. Así como nosotros tenemos miedo de los pequeños, de los bichos, de las arañas, porque es un miedo que nos viene del paleolítico, porque cualquier bichito de estos podía picarte y tenía veneno y te mataba, y por eso tenemos ese miedo heredado de los pequeños bichos, así en África los grandes animales huían despavoridos cuando veían a humanos, porque ya tenían ese instinto heredado de sus antepasados. En cambio, los humanos salen de África y ven grandes animales, y los grandes animales nunca habían visto humanos. Así que, ingenuos esos grandes animales, pues se fiaban de los humanos, y los humanos llegaban, veían un mamut, anda, ven mamut, ven chiquitín, que te voy a dar de comer. Y cuando el mamut ahí confiado se acercaba a esos humanos tan simpaticones, pues nada, se lo zampaban, los humanos al mamut, me refiero. Así que los grandes animales no habían tenido tiempo para aprender que de los humanos mejor no fiarse y que había que estar lejos de ellos. Y bueno, vamos a hablar de la ruta que toman los Homo sapiens. Vamos a ver, hace 100.000 años los Homo sapiens salen de África y lo primero que llegan obviamente es a Asia, y ahora unos 50.000 años los Homo sapiens llegan a Europa, allí se encuentran a los neandertales. En Asia hemos dicho que ya se habían encontrado a los denisovanos. A Oceanía parece que llegan hace unos 65.000 años. Y allí estaban los Homo sapiens en Asia, en Siberia, y iban buscando caza, iban buscando grandes animales, y los grandes animales huían, se iban al norte, y los humanos iban detrás, y los grandes animales se iban más al norte, y los humanos iban detrás, y persiguiendo a esos grandes animales. Y como estamos en mitad de una glaciación, sin darse cuenta, los humanos están cruzando el estrecho de Bering y se están introduciendo en América, ¿vale? Hay dos teorías, una que dice que los humanos llegan a América por el estrecho de Bering hace unos 30.000 años, otra teoría dice que fueron hace unos 15.000 años. Y ya para terminar, una cosa que me parece fascinante, me flipa, me alucina, me fascina. Ustedes ya saben que en los últimos años, bueno, pues ya saben, están resurgiendo las teorías mágicas para explicarlo absolutamente todo, y cada vez hay más defensores de la teoría creacionista, que dice que todo esto que yo estoy hablando en mi podcast sobre la evolución, que no, que todo esto son pamplinas, que es una conspiración, y que la realidad es lo que aparece en el Génesis, y que Dios creó a Adán el sexto día, a la mujer el séptimo día, y que esto que estamos diciendo aquí, que no, que todo es mentira, que los arqueólogos estos son nada, que no saben, que los científicos que no saben, que qué hago yo estudiando esto y explicando esto, que para qué. Y yo siempre pienso que a veces la ciencia es más fascinante que los grandes mitos de la antigüedad. Y lo que voy a decir ahora me parece más alucinante y me maravilla más que el mismísimo mito de la creación que aparece en el Génesis. Y lo que voy a hablar es ciencia, ¿vale? Lo que voy a hablar no es ningún relato mitológico creado, ya saben, unos cientos de años antes de Cristo, en Próximo Oriente, etcétera. Bueno, los que habéis escuchado los podcasts de la Biblia sabéis a lo que me refiero. Lo que voy a hablar a mí me alucina. Y esto es ciencia. Miren, en 1987 en la revista Nature, 3 científicos, Alan Wilson, Mark Stonenking y Rebecca Camp, publican un artículo donde sugieren que todos los humanos de la Tierra tenemos como ascendencia, tenemos a una mujer de la que descendemos. Sugieren en ese artículo que hay una mujer de la que descendemos todos.
Y a esa mujer se le va a llamar la Eva mitocondrial. Estudios posteriores corroboran esa teoría y sugieren que sí, que todos los humanos, los 8.000 millones de habitantes que estamos en la Tierra, descendemos de una sola mujer, o tenemos parte del ADN de una sola mujer. No es que las otras mujeres no tuviesen hijos, pero la línea evolutiva de una sola mujer fue la que prosperó y tuvo éxito. El resto de las líneas evolutivas de otras mujeres en algún momento se extinguieron. Otros estudios también sugieren que tenemos el mismo caso con los hombres. Y entonces se habla del Adán cromosómico y también se sugiere que todos los humanos tenemos alguna ascendencia de un solo hombre. Así que en Etiopía, entre el 200.000 y el 100.000, entre hace 200.000 y hace 100.000 años, vivió un hombre y una mujer de cuya descendencia venimos todos, los 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra, ¿vale? Ella es la Eva mitocondrial y él sería el Adán cromosómico. Y ojo, en el fondo dices, pero es más que probable. O sea, pensemos hace 150.000 años. ¿Cuántas tribus de Homo sapiens habría en Etiopía? ¿Cuántos Homo sapiens habría? Algunos miles, seguro, pero no muchos más. No muchos más. Por lo tanto, es lógico pensar que en concreto habría una mujer y por otro lado habría un hombre que tuvieron hijos y que esos hijos, los hijos de 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 los hijos, han dado lugar a toda la humanidad, ¿vale? Así que en ese sentido todos somos parientes, pero literal, o sea, parientes de que tenemos una tatarabuela y un tatarabuelo del que venimos todos. Y hasta aquí, querido amigo, el problema de hoy. Los que han estado en Instagram siguiendo este episodio saben que he tenido problemas con la grabación. He tenido que cortar varias veces, ¿vale? Gracias a los que habéis estado en Instagram viendo este podcast en directo, este accidentado podcast en directo. No sé si en diferido los que me estéis escuchando por el podcast dentro de años y tal lo habréis notado, pero que madre mía, las que he pasado las de Caín, siguiendo con la genealogía bíblica. Y bueno, querido amigo, querida amiga, gracias por estar ahí. Te dejo en la nota del programa mis redes sociales, donde estoy hiperactivo, ¿vale? Sígueme en mi cuenta de Instagram, el profesor inquieto. Verás que tengo otros 700 proyectos relacionados con la educación que creo que te pueden interesar muchísimo. Querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa.